¿Qué ocurriría si te dijera que existe una semilla con más proteína que la carne de res? Resiste temperaturas que convierten el maíz en polvo. Crece con cantidades mínimas de agua. Y durante 5000 años fue la fuerza que impulsó civilizaciones en los desiertos más abrasadores del planeta. Después, en menos de un siglo, la eliminamos. La sustituimos por cultivos más frágiles, sepultamos su nombre y permitimos que desapareciera de nuestros campos. Pero bajo el suelo, algo aguardaba. No murió. Permanecía en reposo. Esta es la historia del cultivo que descartamos justo antes de necesitarlo más que nunca. Antes de abrir este archivo, si estas historias significan algo para ti, la forma más sencilla de proteger esta sabiduría es clara: suscríbete, activa la campana y comparte estos archivos con quienes deben recordar lo que dejamos atrás. El archivo se despliega en el Valle de Taabacán, México, un sitio arqueológico fechado alrededor del 500 AC. Dentro de antiguos pozos de almacenamiento, los investigadores hallaron semillas perfectamente conservadas durante 2500 años. Pero el origen de esta historia se remonta aún más atrás. Un estudio genético realizado en 2021 reveló que esta semilla fue domesticada hace 5000 años en un único y extraordinario evento en el desierto de Sonora. Las personas que la cultivaron no contaban con escritura, pero poseían un conocimiento que hoy hemos perdido. En una tierra donde sobrevivir dependía de decidir qué sembrar primero, eligieron este frijol antes que los granos. No por nostalgia, sino por pura supervivencia. Este es el frijol temporal, conocido científicamente como Phaceolus acutapoglius. Fue moldeado por la evolución con un solo objetivo: prosperar donde nada más podía hacerlo. Su genoma es una muralla. Produce azúcares amino especiales que impiden que sus proteínas se degraden, incluso cuando la temperatura del aire alcanza los 48 grados centígrados, o 118 grados Fahrenheit. Cuando las lluvias escasean, sus hojas se repliegan durante el día para conservar agua y se abren únicamente por la noche. Fija nitrógeno del aire, regenerando suelos agotados. Y genera más proteína por onza que la carne de res, hasta 25 gramos por cada 100 gramos de frijol. El pueblo Tohono lo llamaba tapagüí. Simplemente un frijol. Pero su tradición oral relata algo más profundo. Dicen que la Vía Láctea no está formada por estrellas, sino por frijoles blancos y suaves dispersos en el cielo nocturno. Así de abundante era. Hace 1000 años, el pueblo Ocum lo cultivaba por todo Arizona utilizando un método que desafía la lógica moderna. Lo sembraban en Aoso, cauces secos que solo se inundaban brevemente durante las lluvias monzónicas. Construían estructuras para desviar maleza y capturar las crecidas repentinas. Los frijoles germinaban con una sola lluvia y maduraban en apenas 60 días, 2 lluvias monzónicas, una cosecha completa. En regiones donde la precipitación anual apenas alcanzaba los 7.5 centímetros, el frijol temporal seguía produciendo. Para la década de 1920, los agricultores Tohono O'odham cultivaban alrededor de 680.000 kilos de frijol temporal al año. Lo comerciaban por todo el suroeste, creando una red que conectaba Arizona, Sonora y las grandes llanuras. El frijol sostenía comunidades enteras durante sequías, hambrunas y calor extremo, manteniéndolas saludables. Antes de la llegada de los alimentos procesados, los Tohono O'odham casi no registraban casos de diabetes tipo 2. Su dieta tradicional de frijol temporal, vainas de mezquite y cholibuts mantenía el colesterol y el azúcar en sangre equilibrados de forma natural. El frijol temporal era esencial. Su fibra soluble ralentizaba la digestión. Su bajo índice glucémico lo convertía en un aliado ideal para la salud metabólica. La ciencia moderna confirmaría algo aún más sorprendente: los frijoles temporales contienen inhibidores de proteasa que frenan el crecimiento de ciertas células cancerígenas. No era solo alimento. Era medicina preventiva creciendo libremente en la arena. Entonces, ¿cómo pudo desaparecer un cultivo tan extraordinario? No fue la naturaleza quien lo destruyó. Fue la ideología. El primer golpe llegó en el siglo XVII. Frailes franciscanos españoles establecieron decenas de misiones a lo largo del Río Grande.
Su objetivo era triple: convertir a los pueblos nativos, pacificar la tierra y extraer recursos. Las misiones introdujeron trigo, cebada y ganado europeo. A los agricultores indígenas se les exigió sembrar trigo para los diezmos de la iglesia. Los frijoles temporales, silvestres e independientes, que no requerían intervención europea, no encajaban en ese sistema. Un diario jesuita de 1694 describía el cultivo como demasiado salvaje para controlar. Esa frase lo resume todo. Una planta que crecía sin riego, sin propiedad y sin dependencia era una amenaza para el orden colonial. Los campos de frijol temporal fueron sustituidos o incendiados. La ironía es devastadora: esos cultivos europeos fallaban durante las sequías prolongadas, mientras que el frijol temporal podría haberlos mantenido con vida. Pero el frijol, como el árbol de mezquite, no se rinde con facilidad. Sus semillas permanecieron enterradas, dormidas durante siglos, aguardando el momento de regresar. En la década de 1930 comenzó una nueva etapa de borrado. Esta vez, el arma no fue el fuego ni la religión. Fue la mecanización. Los años 1920 habían sido una era dorada del cultivo. Pero la Segunda Guerra Mundial transformó el panorama. Los agricultores migraron a trabajos asalariados en grandes plantaciones de algodón irrigadas con pozos. Estas nuevas granjas dependían de máquinas, cosechadoras mecánicas, tractores y monocultivos industriales. Los frijoles temporales exigían mucha mano de obra. Sus vainas maduraban en distintos momentos y debían recolectarse a mano. Si se esperaba demasiado, las vainas se abrían y dispersaban los frijoles por el suelo. Un mecanismo perfecto para la supervivencia silvestre, pero un desastre para la maquinaria. En un sistema diseñado para la velocidad y la uniformidad, el frijol temporal no tenía cabida. Los subsidios gubernamentales se dirigieron hacia el maíz, la soya y el algodón, cultivos destinados a alimentar ganado, no personas. Para la década de 1950, el frijol temporal estaba al borde de la extinción. Un cultivo que había sostenido 5.000 años de civilización desapareció en apenas 2 décadas. Pero algunas familias se negaron a olvidar. Ramona Button, de Ramona Farms, encontró frijoles negros y picantes guardados en un viejo baúl. Semillas que deberían haberse perdido se conservaron como tesoros, guardadas en frascos de barro, ocultas en sótanos y transmitidas con instrucciones susurradas. El frijol estaba esperando a que el mundo volviera a necesitarlo. Ese momento llegó en los años 70. Las sequías globales golpearon con dureza. La soja comenzó a perder rendimiento. El maíz tuvo serios problemas para polinizar bajo un calor despiadado. Incluso el trigo, el cultivo colonial que había desplazado al frijol temporal, mostró fragilidad bajo temperaturas de 43 grados centígrados, 110 grados Fahrenheit. Los agricultores del suroeste de Estados Unidos estaban al límite. Investigadores agrícolas empezaron a examinar plantas silvestres que aún prosperaban en los suelos del desierto. Lo que descubrieron sorprendió a todos. Una enredadera con pequeñas flores blancas que crecía con fuerza a 46 grados centígrados, 115 grados Fahrenheit. La probaron en parcelas cercanas a Tucson y Sonora. Incluso con riego mínimo, produjo una cosecha completa. La planta era el frijol temporal. Vivo y vigoroso después de 4 siglos de abandono. Los científicos midieron los niveles de nitrógeno del suelo tras la cosecha. Eran superiores a los registrados antes de sembrar. La planta literalmente regeneraba la tierra donde crecía. Un investigador del USDA, el Dr. Howard Scott, lo describió como un regalo del pasado para el futuro. Lo compararon con la soja. El frijol temporal ofrecía entre un 20 y un 25% de proteína, resistía plagas de manera natural y requería solo 1/3 del agua. No era un vestigio del pasado. Era un sobreviviente creado para los extremos. Pero sobrevivir no garantizaba su regreso. El frijol temporal tenía todo lo que la gran agricultura afirmaba buscar: alto rendimiento, tolerancia a la sequía y restauración natural del suelo. Sin embargo, existía un problema fundamental: no pertenecía a nadie. No podía patentarse.
No podía modificarse genéticamente. No permitía vender fertilizantes costosos junto con él. No los necesitaba. Y eso lo volvía invisible en un sistema basado en el control. Las revistas agrícolas lo clasificaban como no apto para producción comercial. Incluso cuando los estudios destacaban su resistencia climática, en términos simples, no generaba ganancias y la rentabilidad siempre se imponía a la supervivencia. Aún así, algunas personas se negaron a aceptarlo. Alrededor de 1996, un grupo comunitario llamado Tohono O'odham Community Action TOA comenzó a recuperar antiguas líneas de semillas de ancianos y frascos de almacenamiento olvidados. Cada variedad tenía su propio nombre, sabor y relato. Algunas no se habían cultivado en más de 300 años. Agricultores como Harold D. Johnson y Sterling Johnson trabajaban completamente a mano. Sin maquinaria, sin químicos, solo tierra del desierto y memoria viva. A esto lo llamaban sembrar a los antepasados. A comienzos de los años 2000, cosechaban lo suficiente para alimentar a sus familias y vender pequeñas bolsas a escuelas locales. Los frijoles aparecían en guisos tradicionales, tortillas y pan. Los ancianos decían que su sabor sabía al propio desierto. Niños que habían crecido con alimentos de supermercado aprendieron a sembrar, remojar y cocinar los mismos frijoles que sus bisabuelos llevaban durante las estaciones secas. Cada semilla simbolizaba resistencia. Con el tiempo, Tohono O'odham construyó una cooperativa de alimentos y se asoció con universidades para compartir datos, demostrando que el frijol temporal podía crecer con un 75% menos de agua que los frijoles modernos. Pero la recuperación fue más profunda que la alimentación. Restauró identidad. Los agricultores decían que cultivarlo era como recordar quienes habían sido antes de la sequía. A medida que los cultivos comenzaron a expandirse nuevamente por el suroeste, los científicos empezaron a prestar atención. Hoy, los modelos climáticos advierten que más del 30% de los rendimientos agrícolas globales podrían disminuir hasta un 2,5% debido al aumento del calor. Sin embargo, el frijol temporal ya ha soportado condiciones peores. Nació del calor en campos donde el maíz y la soja se marchitan. El frijol temporal permanece verde, formando vainas incluso a 46 grados centígrados, 115 grados Fahrenheit. Ahora los científicos lo llaman el cultivo de supervivencia de América. En 2019, pruebas universitarias en Arizona y México confirmaron lo que los agricultores del desierto siempre supieron. Los frijoles temporales usan menos de un tercio del agua de la soja mientras producen casi la misma cantidad de proteína. Esto significa que pueden alimentar familias donde la lluvia apenas toca la tierra. El Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia está probando cruces entre frijol temporal y frijol común para transferir resistencia al calor y la sequía a los sistemas alimentarios globales. Esta investigación confirmó el conocimiento ancestral de los agricultores. Los gobiernos han comenzado a evaluarlo para programas de seguridad alimentaria. Pero el verdadero impulso proviene de los agricultores indígenas. Para ellos es más que un cultivo. Es un puente entre el pasado y el futuro incierto del planeta. Como dijo un anciano a los investigadores, lo cultivamos porque recuerda cómo vivir cuando todo lo demás olvida. La historia del frijol temporal no trata de un redescubrimiento. Trata de reconocimiento. El conocimiento nunca desapareció, solo fue ignorado. Y ahora, mientras el mundo invierte miles de millones buscando semillas resistentes a la sequía, la respuesta ha estado esperando en el desierto durante 5000 años. El frijol que se adaptó a la escasez, que alimentó comunidades bajo el calor, que sobrevivió misiones, mecanización y borrados corporativos. Nunca dejó de ofrecer lo que tenía. Simplemente aguardó a que volviéramos a recordar. Este conocimiento no se ha perdido. Está enterrado en cada semilla, cada vaina y cada cosecha. El cultivo que llamamos atrasado podría ser el futuro de la supervivencia. Solo pide que miremos más allá de la ganancia y veamos lo que siempre estuvo allí, resiliencia creciendo en la arena. Si este video despertó algo en ti, suscríbete y activa la campana. Cada me gusta y cada compartido ayudan a preservar esta sabiduría.